tardes. Sabemos que usted es una de las personas que más sabe sobre la historia de Huamantla. Por ello es que elegimos realizarle una entrevista. ¿Cómo se llama? José Hernández Castillo, mi nombre, para servirles. José Hernández Castillo. ¿Por qué se interesó tanto por la historia de Huamantla? ¿Cómo? ¿Por qué se interesó tanto sobre la historia de Huamantla? Bueno, porque desde la época de mis abuelos han participado ellos en diferentes acciones de tipo social, cultural. En Huamantla han participado en la creación de escuelas y de varias cosas. Entonces, desde los abuelos, yo tengo archivos personales y conocemos los archivos parroquiales, conocemos los archivos históricos del pueblo y a mucha gente que dejó muchas cosas para Huamantla. ¿Qué tanto sabe sobre la historia de Huamantla? ¿Que sí, algo sobre la historia? Sí. Sí, pues les comento, hay muchos temas sobre la historia de Huamantla, desde su fundación, la evangelización, la participación que tuvieron los huamantlejos en el tiempo de la independencia, en la intervención americana, la intervención francesa, en la revolución, en la época contemporánea. Hay muchos huamantlejos que han destacado a nivel internacional, militares, pilotos aviadores, escritores, pintores, y lógico que tenemos pues, todas sus biografías o parte de sus biografías de cada uno de ellos. Por eso, de alguna manera, hemos formado un jardín de personajes ilustres. Las personas que han fallecido y que han dejado algo significativo para Huamantla, hemos puesto en sus nombres, sus placas. Algunas calles llevan los nombres de ellos, algunos huamantlejos. Por ejemplo, la calle de Mayo Pardo, la calle de Héctor Pardo, la calle de Plutarco Montiel. Varias personas de Huamantla que destacaron en diferentes aspectos, en la política, en la ciencia, en la cultura. Pero en especial, si alguien de ellos desean saber algo, con todo gusto. ¿Cuándo se fundó Huamantla? Se fundó el 18 de octubre de 1534, aunque debía de haberse fundado desde el 20 de mayo de 1528, 6 años antes, porque desde esa fecha trajeron sus documentos de España, los permisos reales, para que se formara el pueblo de San Luis Huamantla. Pero las caltecas, que eran los dueños de las tierras estas que dieron en comodato a los otomís, autorizaron que se fundara hasta el 18 de octubre de 1534. ¿Qué significa la palabra Huamantla? Proviene del vocablo náhuatl. Cuahuitl es árbol. Entonces, la palabra cuahuitl es abreviatura de cuahuitl, que es árbol. Man es la abreviatura de manil, que quiere decir junto o formado. Y el locativo tla es el lugar. Entonces, Huamantla quiere decir lugar de árboles juntos o formados. ¿Cuáles son los acontecimientos históricos más relevantes de nuestra comunidad? Bueno, comentaba que Huamantla tuvo mucho que ver también en la culturización y la evangelización de los pueblos del norte. De esta región de Huamantla fueron con las personas del señorío de Tizatlán, que es a donde pertenecía esta zona otomí de Huamantla y Tequesquitla, Coapiaztla, Terrenate, toda esta zona era otomí. Entonces tenía las tierras en comodato y por esto tenían que obedecer ciertos mandatos tanto del gobierno virreinal de Tlaxcala como de la corona española, que a ese tiempo pertenecían. Entonces van 400 familias a culturizar el norte y el sureste del país, y entre ellos van familias de los Aquino, los García, los Méndez. Varias familias de Huamantla forman parte de esas 400 familias que llegan en un principio a Saltillo, posteriormente a Zacatecas, a Monterrey, a Guadalajara, a Tamaulipas, a Texas. Entonces, eso participaron en tiempo del virreinato. Y Huamantla pues, tuvo el primer canciller mexicano de la época de independiente fue de Huamantla, fue el doctor José Manuel de Herrera. Entonces, de él hay familiares, hay descendientes, y sabemos qué personaje fue él, además de que fue secretario de Morelos en la independencia, fue el primer canciller de México independiente con Iturbide, posteriormente fue el primer ministro de Justicia de la Nación con el presidente Vicente Guerrero. Y como él, continuamos por ejemplo a la época
el virreinato de ese tiempo, pues ustedes ven que de las 22 capillas que tiene Huamantla, por lo menos 19 o 18 son coloniales. Tienen pinturas de estilo barroco, tienen esculturas que fueron hechas por guamantlecos, la familia Polo, la familia Lascari. Ellos son los que dejaron pues, esos testimonios de arte. Entonces de Huamantla no únicamente pintaban para Huamantla, sino pintaban para otros pueblos, inclusive para la Catedral de México, la Catedral de Puebla. Tiene pinturas de gente de Huamantla. Entonces, han destacado en diferentes acciones. En las intervenciones extranjeras, cuando invaden los norteamericanos Huamantla, en 1847, los huamantlecos voluntarios se organizan, se reúnen y combaten a los invasores. Lo mismo sucede en la época de la intervención francesa, se unen al general Porfirio Díaz, que tenía su campamento, su cuartel general en esta ciudad, y van con él varios coroneles, varios militares, y defienden la soberanía nacional. Bueno, en la revolución también hay muchos datos. No tantos datos como pudiera tener, por ejemplo, Zacatelco, Calpulalpan, en otros lugares donde entró la revolución de lleno a esos lugares. Pero de Huamantla está Paulina Maraver, por ejemplo, que fue una maestra, una mujer que dedicó casi su vida al movimiento de la revolución. Es una maestra que sirvió como correo entre los gobiernos de Madero y la gente que se sublevaba en Tlaxcala contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y en la época moderna, pues también hemos tenido, por ejemplo, Carlos Rodríguez Corona, que fue héroe de la aviación militar, fue héroe del Escuadrón 201 en Filipinas y posteriormente fue héroe de la aviación civil, cuando salva un avión con el pasaje y el avión es dinamitado, se le perfora la cabina, el avión, en varios lugares, y aún así él logra regresar a Santa Lucía y aterriza. Entonces un héroe contemporáneo. Les decía, en el Jardín de Hombres Ilustres pueden encontrar el monumento a los fundadores, donde están los nombres de todos los fundadores del pueblo. Y hay placas en unas lápidas pequeñas, y la mayor parte de esas placas está el nombre del personaje y en qué se distinguió, o qué hizo por Guamantla. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones más importantes? Pues principalmente son las que se organizan en los templos. Huamantla es un centro, siempre ha sido desde la época de los otomíes, un centro religioso. Cuando se evangelizan las tribus otomíes, es una de las ciudades o de las villas de aquel tiempo, no era ciudad, a donde se construyen la mayor parte de templos, porque esos mismos lugares donde estaban los teocallis fueron ocupados por los templos católicos. Y cada templo tiene su santo patrón, y en honor del santo patrón se hacen las alfombras, la procesión, las fiestas. En la actualidad se hacen los encierros de toros en cada barrio, en cada comunidad. Huamantla es el único municipio que tiene más de 39 pueblos con autoridad municipal, o sea, tiene presidentes de comunidad. Aparte tiene 19 barrios católicos y coloniales, 16, 3 de ellos ya desaparecieron, los ha absorbido el centro de la ciudad, pero todavía tiene 16, donde se hacen, por ejemplo, en esta temporada, bueno, pues se hacen los bailes del carnaval, se hacen los viernes de Cuaresma. A cada barrio le va tocando un viernes, o cada 2 barrios un viernes. Les toca el Jueves Santo a otro barrio, el Viernes Santo a otro. Aparte de lo que hay en el centro histórico, hay 39 pueblos en los que hay tradiciones, como ya les decía, las alfombras, las procesiones, la veneración de sus santos patronos y sus pequeñas ferias, pequeñas fiestas que todos los pueblos tienen. ¿Cuáles son los recursos naturales de Huamantla? Principalmente de la agricultura. La mayor parte de la población vive de la agricultura. Poca gente, un 20-25%, son empleados, obreros de las industrias. Hay pocos empleados públicos, trabajan en el municipio, en el ayuntamiento, en las dependencias federales. Entonces, la mayor parte de la gente vive de la agricultura, del pequeño
el comercio que también hay en Huamantla. ¿Cuál es la gastronomía originaria de Huamantla? Pues es muy variada, depende de la temporada. La mayor parte de sus alimentos de esta región se elaboran con productos del campo, lógico, porque la gente vive del campo. Entonces todos los productos que hay del maíz, de frijol, de lava, todo eso se hacen diferentes platillos. Los hongos, ahorita que viene la temporada de lluvia, pues hay diferentes variedades de hongos en la Malinche y de ahí se hacen platillos muy diferentes a los que se hacen en el sur del estado, en la cabecera. Entonces hay mucha variedad de platillos y algunos que son de origen español también. Como esta región estuvo poblada por españoles, sobre todo los dueños de las haciendas, ellos traían su sistema de alimentación que se mezclaba con el sistema indígena y entonces se hacen platillos variados, mestizos entre las dos culturas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes que se desarrollaron en Huamantla? La agricultura, hasta la fecha la agricultura sigue siendo el fuerte de Huamantla. Huamantla tenía 27 haciendas y cada hacienda de aquellas tenían 2.000 o 3.000 o 5.000 hectáreas, entonces había una producción abundante. Ustedes conocen un edificio que se le conoce como la colecturía del diezmo. Ese edificio lo construyeron los franciscanos para almacenar en ella lo que era el diezmo, la 10ª parte del producto de los agricultores iba a ese edificio. Ahí se pueden dar una idea de qué cantidad de cereales se producían acá para sostenimiento no nada más de Huamantla, sino de toda la región. ¿Qué es la Huamantlada? Pues es uno de tantos eventos que se han creado últimamente para atraer mayor cantidad de turistas y además es una especie de parodia, se puede decir, de lo que sucede en la Feria de San Fermín en España, en Pamplona. Entonces ustedes saben que Huamantla es el lugar donde por primera vez llegan los caballos, las yeguas, los bueyes, los toros, ya toros bravos, donde hoy está la plaza de toros ubicada aquí frente de esta casa. No había plaza de toros cerrada, entonces la calle es la que servía para las capeas. En el siglo XVIII hay actas en el archivo donde ya frente a la plaza de toros y frente a lo que hoy es el Museo Taurino se daban capeas de toros. Capeas es que toreaban al toro, pero no era muerte. Y por eso hemos formado el Museo Taurino. Hablando del aspecto taurino, en el Museo Taurino pueden encontrar varios datos. ¿Quién trajo la Huamantlada a nuestra comunidad? Bueno, en 1954, uno de los miembros del comité de la feria, que fue el ganadero Raúl González, él fue a Pamplona en el mes de julio, el 7 de julio, vio el éxito que tiene allá el encierro de los toros, regresó acá y entonces se repitió algo parecido a lo que se hace allá, se hizo aquí en Huamantla. El encierro de los toros al estilo de Pamplona se hizo en Huamantla desde 1954 hasta el año de 1967. Ya para 67 la gente empezó a meterse con los toros, a querer torearlos, entonces eso ya es otro estilo, ya no es el de San Fermín, de Pamplona. Entonces por eso se le cambió el nombre. En un principio se le llamaba Pamplonada, porque se hacía al estilo de Pamplona. Y ahora que ya se hace con un estilo muy especial de Huamantla, donde ya se permite que la gente entre a torear a los toros, y cambia también el tiempo, lo que en Pamplona tarda 2 minutos, el paso de los toros, aquí tarda más de 1 hora. Entonces por eso se le cambió el nombre a partir de 1967, se le conoce como Huamantlada, que lamentablemente ha venido demeritando y degenerando de su forma original. Pero la Peña Taurina ya se encuentra reglamentando ese espectáculo para que, de ser posible, pues haya menos cantidad de lesionados y se respete más a los animales se traigan a un lugar donde se puedan tomar agua, puedan alimentarse, porque lo que hacen traer a los animales en unos cajones que los tienen en la calle por 2 días es algo injusto.
injusto para los animales y algo penoso para los mismos habitantes, tener un animal de esa manera encerrado, luego soltarlo sin comer, sin tomar agua. Entonces pienso que para este agosto ya se debe reglamentar la abandonada, la Huamantlada. Huamantla cuenta con personajes o personas que hayan influido en los cambios de nuestra comunidad. Sí, ¿cómo no? Por ejemplo, en Huamantla nace un diputado del Congreso de la Unión, que se llamó Mariano Sánchez Santiesteban. Cuando Tlaxcala apenas era un territorio, era una localidad que un poco pertenecía al Estado de México y otro tanto al Estado de Puebla, no era un Estado independiente, no era un Estado libre y soberano. Y Mariano Sánchez, huamantleco, es el que logra en el Congreso de la Unión que a Tlaxcala se reconozca como Estado libre y soberano. Entonces hizo cambiar, desde luego, la Constitución es de 1957, y luego en la Constitución de 1917, otro huamantleco, que fue Modesto González Galindo, él firma la Constitución en 1917, que es la Constitución que nos rige hasta la fecha. Pues todas estas gentes nacidas en Huamantla pues han cambiado su forma de vivir. La misma revolución pues cambió la forma de vivir de lo que antiguamente se llamaban peones, que eran los trabajadores acasillados de las haciendas. Hoy por lo menos tienen una parcela, aunque sea pequeña, pero tienen ya forma de ir organizándose mejor con su propiedad, ir dependiendo más sus recursos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos no haberlo incomodado con nuestras preguntas. Con su permiso nos retiramos y otra vez, gracias.